Bienvenidos a la nueva temporada de Aprendo en Casa y en Clase, un programa del Ministerio de Educación. Esta modalidad de entrega educativa está dirigida a los estudiantes de básico y diversificado. Acompáñenme. Bienvenidos a un segmento más de comunicación y lenguaje. Mi nombre es Pablo Salvatierra y hoy aprenderemos acerca de la carta y cómo redactarla. Recuerda tener preparados todos tus materiales para anotar la información que te brindaré durante esta sesión y también para ir ejercitando y practicando mientras desarrollamos el tema. Entonces, ahora donde estés anotando, puedes responder estas preguntas. ¿Has recibido alguna carta o has escrito alguna carta? ¿Cuál consideras tú que es la diferencia entre una carta y un correo electrónico? ¿O cuáles podrían ser las similitudes entre una carta y un correo electrónico? O bien, si estás acompañado con algún familiar o algún adulto, pregúntale si ha recibido alguna carta en algún momento o si ha enviado alguna carta y cómo se comunicaban antes de esta época. Y es que actualmente, gracias a la tecnología o derivado de la tecnología, utilizamos o se utiliza más el correo electrónico. Sin embargo, aún se siguen enviando cartas. Y esta es la forma, valga la redundancia, más formal de comunicarse con una persona y con otra persona. Y también lo importante de la carta es que exige una respuesta. Aunque cuando se envía una carta física, la respuesta tarda un poco en llegar, en comparación con un correo electrónico, que un correo electrónico muchas veces es más rápido para establecer esa comunicación. Pero ahora acompáñame por acá y vamos a leer esta carta para que tú puedas ver cómo es la estructura de una carta. Nos dice: Instituto Buen Futuro, Avenida El Silencio, 3-25, Zona 1, Guatemala, Guatemala. A esta parte se le llama membrete. Este membrete, muchas empresas, instituciones u organismos lo utilizan y es para identificar quién está enviando la carta. Sin embargo, cuando es una carta personal o es una persona, valga la redundancia, quien la está enviando, este membrete no se utiliza. Luego tenemos Guatemala, 5 de mayo de 2021, es decir, el lugar y la fecha en donde se está redactando esta carta, dónde y cuándo. Luego tenemos acá el receptor, la información de quién va a recibir esta carta: señor Gilberto Pérez, calle Gris, 9-33, zona 3, Guatemala, Guatemala. Y luego un saludo, esto dependiendo también del grado de cercanía o de formalidad que hay entre los que se están comunicando. Acá nos dice: estimado señor Pérez. Estimado es una fórmula o un término o frase que se utiliza en la mayoría de los casos. Sin embargo, también puedes colocar respetable, honorable. Y luego tenemos el cuerpo de la carta. Es preferible que el cuerpo de la carta lo puedas separar en párrafos dependiendo de las ideas que quieres exponer. Leamos el cuerpo de esta carta para establecer a qué se refiere. Por medio de la presente, le informo que su solicitud para una beca de estudios ha sido recibida. Luego de considerar su expediente, el comité de evaluación ha determinado que cumple con los requisitos de aplicación, por lo que se llevará a cabo una entrevista el día 3 de agosto a las 10 horas en las instalaciones del instituto. ¿Cuál es el objetivo de la carta o cuál es el tema de la carta? El tema de la carta es informar sobre la solicitud de la beca que ha sido aprobada. En ese sentido, el propósito de la carta es informar. ¿Crees tú que todas las palabras, todas las oraciones y expresiones son coherentes o están relacionadas con ese tema? Sí, porque nos dice que el comité de evaluación aceptó la aplicación, también nos dice que se tiene que realizar o realizarán una entrevista y a qué hora será la entrevista. Todo gira alrededor de la aprobación de la beca. Luego tenemos una despedida, en este caso atentamente, dependerá también del grado de formalidad y de la relación entre los interlocutores. Puede ser también saludos cordiales,
hasta pronto, pero dependiendo de el grado de formalidad. Y por último, la firma, la persona que está enviando la carta, y en este caso, como es parte de una institución, acá está el puesto. Entonces, estas son las partes que conforman una carta. Membrete, dependiendo si es una institución, si es una persona o individual, pues no es necesario. Fecha, acá la información del receptor. Saludo, el cuerpo o desarrollo. Despedida y la firma de quien envía la carta. Muy bien, entonces ahora el proceso para redactar una carta, y eso también sirve para cualquier tipo de texto. Primero tenemos que planificar, es decir, identificar la situación. En este caso es notificar o informar acerca de la aprobación de la aplicación. Luego el propósito y la audiencia. ¿Quién escribe? Escribe la persona que representa esa institución. Entonces tiene que utilizar un registro formal. ¿A quién escribe? A quien está interesado en esa aplicación o en esa beca. Por lo tanto, tiene que informarle todo lo necesario a esa persona sobre la aprobación. ¿Qué? Es decir, la aprobación de la beca. ¿Para qué? Para informarle. Luego ya redactar, organizar las ideas en párrafos, hacer un esquema y se redacta un borrador. Esto es importante, nunca te quedes con la primera versión que has escrito, sino que será un borrador, siempre tienes que estar revisando. Y por eso el último paso, revisar. Tengo que releer lo que escribí, ¿será que cumple el propósito? ¿Será que estoy utilizando las palabras adecuadas? Y en ese sentido ya verifico. Entonces el último paso es revisar. Tengo que releer. ¿Será que cumple el propósito? ¿Será que las palabras que estoy utilizando son el registro adecuado? Recuérdate que en segmentos anteriores abordamos también los registros. Si es subestándar, estándar, superestándar, y dependiendo de eso nosotros vamos a utilizar esas palabras en nuestra carta. Y por último ya verificar. Corregir si hay algún error ortográfico, algún error gramatical, algún error de uso, y a verificar que todo sea comprensible y entonces ya enviar la carta. Muy bien, entonces ahora ¿cómo puedes practicar lo que has aprendido hoy? En tu localidad hay una municipalidad. Identifica algún problema en tu comunidad y escribe una carta a tu municipalidad para que se involucre en la solución de ese problema. Recuerda pasar por todas estas etapas del proceso de redacción y que tu carta lleve la estructura de una carta, valga la redundancia. Y por qué no, envíala a la municipalidad y espera la respuesta o ver cuál es la acción que realizará. Agradezco tu atención. Te recuerdo que sigas todas las recomendaciones de higiene, el lavado constante de manos, el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento físico. Nos encontramos en una próxima oportunidad y recuerda que Guatemala no se detiene. Bienvenidos al segmento de matemáticas. Soy Estuardo Alonso y en esta oportunidad desarrollaremos el punto medio de la línea recta para cuarto diversificado. Si en casa hay alguien con discapacidad, este tema deberá ejercitar habilidades y destrezas tales como la atención, la memoria y el pensamiento lógico. Recuerda que es muy importante que antes de iniciar esta sesión educativa puedas lavar tus manos con agua y con jabón, utilizar gel antibacterial y tener a mano hojas, lápiz, lapicero, un cuaderno y todo aquello que es muy importante para el desarrollo de esta sesión educativa. Ya hemos aprendido lo que es la ecuación de la recta. Hoy vamos a hablar del punto medio que parte a la recta en dos. Cuando nosotros intentamos establecer esto, es porque nos sirve para hacer un pivote. Un pivote como tal es un punto medio que hay sobre una recta. Tú lo has aplicado en algunos juegos, como lo sube y baja. Si no tuviéramos el punto central como tal establecido, no lograríamos que una persona bajara al momento de balancearse con la otra. Si no existiera ese punto medio y estuviéramos corridos de esa posición, no lograríamos que la otra persona se balanceara. Solo una tendría el control sobre el peso de la forma de la figura que tenemos en este caso. El conocer el punto medio, en este caso pues es una situación bastante práctica que tú conoces, un sube y baja, pero también te sirve para establecer
puntos específicos para movimientos que hay sobre otro tipo de figuras, como puede ser una plancha de madera, como puede ser una tubería, etcétera. Hoy vamos a aprender a hacer ese cálculo. Siempre debemos de recordar que para formar una línea recta necesitamos únicamente 2 puntos. Entonces nosotros vamos a hablar del punto 1, que va a tener posiciones en el x1, y sub 1, y en el punto 2, que va a estar en x2, y sub 2. Estos 2 puntos que tenemos acá van a ser importantes para el desarrollo de este proceso. Se toma como un promedio. Entonces, para tener el punto medio de esta figura, va a ser igual al punto medio de x, punto medio de y. Ahí nosotros vamos a establecer el valor del punto medio para cada uno de los puntos. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Punto medio de x va a ser igual al punto x1 más el punto x2 dividido 2. Aquí nosotros lo que tenemos es el promedio de los valores que hay en los puntos dividido el número de puntos, x1 y x2. No estamos denotando que el punto 1 tiene que ser el que esté más pegado al origen o más lejos del origen. Eso se toma de manera arbitraria. Ustedes pueden escoger la posición de esos puntos. Y para P de X como promedio, de Y como promedio, es igual a Y1 más Y2 dividido 2. Entonces estos dos valores ya se establecen para tener el punto medio de X, que va a ser X1 más X2 dividido 2, coma, Y2 más Y1 dividido 2 y el paréntesis. Esto nos da a nosotros el punto medio de cualquier figura. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Tenemos el punto 3, 1 y el punto 3, 5. Ahí tenemos nosotros 2 puntos para establecer el punto medio que hay en esos valores. Entonces, aplicando estas dos fórmulas que tenemos aquí arriba, nosotros encontramos los valores. P medios va a ser igual, abrimos nuestros paréntesis y tomamos el valor de X de cada uno de ellos, 3 más 3 dividido 2, coma, los valores de Y, 1 más 5 dividido 2 dividido 2. Eso que tenemos acá es exactamente lo que tenemos acá. Entonces, ahora solo hacemos las sumas y restas correspondientes, considerando siempre los signos que nos den en cada uno de los puntos. Entonces tenemos 3 más 3, 6, dividido 2, es 3. P medios va a ser igual, para X va a estar en 3, coma, 1 más 5 son 6, dividido 2, 3. El punto medio va a estar en 3,3. Entonces, el punto medio que podemos encontrar de una recta se establece teniendo los dos puntos, aplicando el promedio para cada punto por separado, y luego ese valor pues ya se encuentra en el plano cartesiano y se ubica directamente. Muy importante que todo eso lo pueda seguir practicando en casa, hacer ejercicios más concretos y de esa manera ir aprendiendo acerca de lo que es el punto medio en una línea recta. Te invitamos siempre a mantener el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, mantener el distanciamiento social
Y recuerda que Guatemala no se detiene. Bienvenidos a este segmento de Ciencias Naturales. Hoy estaremos trabajando con física. Soy Michelle Calderón y será para mí un placer estar desarrollando el tema de la ley de Hooke. Para eso quiero que analicemos algunas situaciones con elementos que podemos encontrar y principalmente vamos a estar utilizando resortes o algún elástico que poseas tú en tu casa. En este caso yo tengo por acá estos elásticos que me van a servir a mí para ir analizando ciertas situaciones. Puedes utilizar incluso las mascarillas debido a que, como nos podemos dar cuenta, tienen algún elástico acá a un lado que nos sirven para detenerlos en el rostro. Entonces también puedes utilizar mascarillas para ir realizando estos experimentos e ir demostrando las situaciones de las ciencias. Entonces, para empezar quiero que tomemos algún elástico, tú seleccionas cuál puedes tener más cerca, algún resorte que también tengas, no importa cuál sea. Y vamos a utilizar algunos objetos. ¿En qué consiste? Nos damos cuenta que al momento de colocarle un objeto a este elástico, el elástico se va a estirar. ¿Qué pasa si yo coloco más objetos en el elástico? Nos damos cuenta que este se va estirando aún más. ¿Qué pasa si yo sigo aumentando la cantidad de objetos en este elástico? Este se estira aún más de la posición inicial que tenía. ¿Y por qué se da esto? ¿Cuál es el cambio que tiene el elástico cuando nosotros vamos agregando los objetos? Es que tenemos más peso colocado en el elástico. ¿Y qué es el peso? El peso es esa relación entre la masa y la gravedad, es una fuerza. ¿Qué quiere decir? Que entre más fuerza tengamos en el elástico, más se va a estirar. ¿Qué quiere decir? Que entre más fuerza vaya a agregar al elástico, más se va a estirar. ¿Y qué significa que se estire algo? Quiero que lo identifiquemos, pero ahora ya no de forma vertical, sino que de forma horizontal. Por acá tengo un resorte. ¿Qué sucede? Tiene una posición inicial o un largo inicial, que lo tenemos acá cuando está en reposo y ninguna fuerza está actuando sobre este. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos estirando, lo que hacemos es aplicar una fuerza. En este caso la dirección de la fuerza sería hacia la derecha y el estiramiento también es a la derecha. ¿Qué quiere decir entonces? Que van al mismo lado, en la misma dirección. Mientras más fuerza aplique yo, más se va a estirar este elástico. Entonces, el estiramiento es la distancia o el cambio que tenemos entre la distancia final, que nos damos cuenta que puede llegar, por ejemplo, a estirarse hasta acá, y la distancia que teníamos al inicio. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos por acá nuestro resorte, y con este vamos a marcar hacia dónde llega, en este punto va a comenzar el estiramiento. Y hasta este punto llega. Quiere decir que esta es la posición final. Para saber el estiramiento, nosotros vamos a restar la posición final de la posición inicial. Y esta distancia que nos quedó marcada entonces es lo que se va a estirar. Pero ¿cómo podemos relacionar nosotros la fuerza y el estiramiento? Como lo pudimos identificar en los resortes o en las ligas que tenemos, que mientras mayor fuerza tengamos, más se va a estirar. Quiere decir que son directamente proporcionales. A mayor fuerza, mayor estiramiento. ¿Qué sucede? De igual manera cuando nosotros queremos comprimir un resorte. Nos damos cuenta que al comprimir el resorte, también cambia la longitud que va a tener, pero en este caso de una longitud mayor a una menor. Y el estiramiento o ese cambio de longitud va a ir en dirección a la fuerza. Si nosotros hacemos fuerza para la izquierda, entonces el estiramiento o el cambio de longitud también va a ir
a la izquierda. Y eso es lo que establece la ley de Hooke, que la fuerza es directamente proporcional al estiramiento. ¿Cómo podemos identificar que algo es directamente proporcional? Si nosotros queremos escribirlo en una ecuación, entonces nos quedaría que la fuerza es igual a una constante de proporcionalidad por el estiramiento, para poder transformarlo de una expresión de proporcionalidad a una ecuación. Pero, ¿cómo podemos encontrar esa constante de proporcionalidad? Tenemos la constante de elasticidad, que me establece a mí qué tanto se puede estirar o no un resorte, porque nos damos cuenta que todos los resortes se estiran diferente. Acá este resorte puede estirarse en una gran cantidad, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Sin embargo, no es lo mismo cuando nosotros utilizamos otros resortes, que nos cuesta incluso más que estos se estiren. Se sienten quizá un poco más duros porque es un poco más difícil que nosotros logremos estirarlo, o necesitamos de más fuerza. Eso quiere decir que tienen diferente constante de elasticidad. La constante de elasticidad también me permite saber hasta dónde llega ese resorte, porque no quiere decir que porque la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento, entonces nosotros vamos a poder aplicarle cualquier tipo de fuerza. Cuando nosotros llegamos a superar ese límite elástico, entonces el resorte ya no llega a su posición original cuando nosotros dejamos de aplicarle la fuerza. Entonces rompemos con las propiedades elásticas que tiene determinado objeto. Podemos identificar que, por ejemplo, estos dos resortes tienen distinta constante de elasticidad y van a variar en cuanto a cómo pueden aumentar el desplazamiento dependiendo, o el estiramiento dependiendo del objeto que nosotros le incluyamos. Acá nos damos cuenta que con un objeto pequeño es casi nulo el estiramiento que tiene este, pero es aún menor el estiramiento que tiene este resorte. Eso se da debido a esa constante de elasticidad. De igual manera podemos encontrarlo ahora con un objeto más grande. Nos damos cuenta que se estira de igual manera el resorte. ¿Qué sucede cuando lo colocamos en otro resorte? Se estira menos este resorte. ¿Por qué? Esto se da debido a esa constante que permite que un resorte pueda estirarse aún más que el otro. Entonces, ahora tienes el siguiente reto del día. Selecciona objetos que puedas tener en tu hogar que tengan propiedades elásticas de la materia, y luego realiza esas demostraciones colocándoles diferentes pesos para identificar esa relación que hay entre fuerza y el estiramiento. Quiero recordarte que todo lo trabajado acá debes guardarlo en tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase. También que laves constantemente tus manos con agua y jabón o utilices alcohol en gel. Recuerda el uso de la mascarilla, mantener el distanciamiento físico y seguir todas las recomendaciones de higiene para evitar el contagio de enfermedades. Te espero en un próximo segmento de Ciencias Naturales y lo más importante, recuerda que Guatemala no se detiene. Bienvenidos a su espacio de educación extraescolar. El día de hoy voy a tener el gusto de compartir con ustedes un tema referente a lo que es el bosque, la importancia del bosque y asimismo los escenarios a los cuales podemos desarrollar un tipo de economía en relación a los proyectos de Kioto, hablando de la economía circular. Hablemos entonces en materia de lo que es el bosque. ¿Qué es el bosque? El bosque es aquel conjunto de elementos naturales que están formados especialmente por el elemento que conocemos como el árbol. Esa gamificación en relación a lo que es la diversidad de la dinámica de este recurso, al momento de que va desarrollando en un ambiente tan natural. Dentro del bosque podemos encontrar 4 escenarios importantes. Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, el tipo de bosque latifoliado. Este tipo de bosque tiene o está integrado por árboles grandes, con hojas anchas, donde encontramos, por ejemplo, la ceiba, el palo de hormigo, y este tipo de bosque pues es propicio para que albergue una serie de especies. Específicamente la encontramos en la zona norte de nuestro país. Otro escenario importante en la clasificación del bosque es el bosque de coníferas.
En este espacio podemos ver una especie muy especial, como por ejemplo el pino, el pinabete, y son especies que se encuentran en la parte del altiplano de nuestro país. Asimismo también encontramos otro tipo de bosque, el bosque mixto. Aquí podemos encontrar las especies de árboles latifoliados, las coníferas, y dentro de ellos encontramos otra variedad que enriquece a lo que es nuestro suelo. Aquí vamos a ver otro tipo de bosques, y es el manglar. Un tipo de bosque muy importante para la biodiversidad. Fíjense que quiero comentarles que dentro de este escenario podemos ver que el manglar no solo elimina una gran cantidad de CO2, sino que también le brinda la oportunidad de mitigar lo que es el porcentaje de salinidad del agua de mar y no permite, pues obviamente, que pase a lo que es el suelo y el subsuelo. Y esto viene a beneficiar a que tenga un escenario donde el ecosistema pueda desarrollarse y exista mucha biodiversidad. Asimismo, vamos a ver otro tipo de bosque, por ejemplo el xerofítico, también conocido como un bosque seco. Aquí pues obviamente vamos a ver arbustos y un tipo de árbol, pero que no crece mucho, sino que simplemente se va teniendo esa característica de una especie no tan alta y también donde no predomina mucho la humedad. Una característica de estos escenarios que hemos platicado es la concentración de humedad, la concentración de los nutrientes propicio para que se desarrolle la biodiversidad y también que pueda tener un porcentaje en relación a lo que es flora y fauna. Dentro de estos elementos podemos ver también otros beneficios importantes. Ahora vamos a hablar de este elemento tan importante que es el elemento natural, que es conocido como el árbol. ¿Por qué vamos a hablar del árbol? Porque aquí quiero hacer una propuesta de emprendimiento y que como ciudadanos guatemaltecos vayamos conociendo esa riqueza y el beneficio que podemos tener y obtener de este recurso. Como por ejemplo, ustedes sabían que 192 especies de mamíferos, 720 especies de aves, 243 especies de reptiles, 143 especies de anfibios y una gran diversidad de 1500 especies en cuestión a flora y fauna, pues son las que viven dentro de lo que es este escenario que habíamos platicado en relación al bosque. Pero ahora veamos qué podemos o de qué manera podemos beneficiarnos de este recurso específicamente. Fíjense que cuando hablamos del bosque nos podemos beneficiar como ciudadanos del recurso específicamente del árbol. Y dentro de este recurso podemos encontrar el elemento que se llama madera. ¿Y qué obtenemos de la madera? Culturalmente y tradicionalmente, nuestras grandes culturas como la xinca, la maya, la garífuna y los ladinos han venido viviendo de este recurso y se han beneficiado en relación a la economía. Y ahora veamos cómo lo han hecho. Los árboles nos proveen de madera, nos proveen de ese elemento natural que muchos de nosotros tenemos como un recurso para poder generar combustión, para generar energía. Y asimismo también nos provee de algunos elementos, como por ejemplo aspectos medicinales en relación a este escenario tan importante. Otro aspecto también es en relación a lo que es la combustión, de acuerdo a todos los elementos que tiene él, por ejemplo desde las ramas, las hojas, las raíces, los tallos y lo que son los troncos. Fíjense que de este recurso podemos obtener desde la raíz hasta la punta de una hojita o de la copa del árbol, podemos agenciarnos de fondos. Ahora, quiero compartir con ustedes, por ejemplo, en el Tratado de Kioto, se establecieron uno de los escenarios importantes para generar economía y pues beneficiarnos a través de este recurso forestal. ¿Y cómo lo podemos hacer? De la manera siguiente, si usted tiene una hectárea o si tiene un pedazo de terreno, pues usted puede agenciarse de este recurso natural, sembrarlo y pues obviamente acercarse a las instituciones para que le puedan hacer una evaluación de lo que usted va a sembrar en cuestión a los árboles y aquí ver cuánta emisión de CO2 capturan los árboles que usted va a sembrar. Y entonces podemos ver cuánta emisión de CO2 va a captar la cantidad de árboles que usted va a sembrar y de acuerdo a eso le pueden dar una remuneración económica. Estos pagos pues obviamente pueden ser en dólares y en euros. Esto es importante, ¿por qué motivo? Porque a través de ellos, si ustedes se dan cuenta, mantenemos el equilibrio, beneficiamos a nuestro espacio y sobre todo a nuestro ambiente. Aquí también es importante ver algo que tenemos que considerar, que los árboles tienen un tiempo de vida y ustedes tal vez han escuchado que los árboles mueren de pie, por lo tanto nosotros debemos de agenciarnos de ese recurso
por ejemplo en la producción de leña, de maderas finas para decoración, para generar un tipo de artesanía y otros escenarios importantes que nos permitan beneficiarnos de los aspectos económicos. Pero asimismo también debemos de tener ese buen hábito de sembrar o de desarrollar el proceso de reforestación. Aquí es importante entonces que tengamos en cuenta la riqueza de lo que son los recursos en relación a lo que son los beneficios de este elemento natural que tenemos pues obviamente en nuestro ambiente. Asimismo quiero indicarles que dentro de este escenario podemos ver que los arbolitos nos permiten eliminar no solo el dióxido de carbono, sino que también forman o benefician a un sinfín de especies, y eso permite lo que es el porcentaje de lo que son los hábitats y los ecosistemas, la preservación de los ecosistemas. Muy bien, entonces los invito a que ustedes vean y le saquen el provecho a lo que es este recurso que tenemos en nuestro alrededor, y asimismo que desarrollen un proceso equilibrado de lo que es este recurso. Y recuerden que es importante que nosotros debemos de seguir utilizando nuestra mascarilla, asimismo lavarnos las manos con agua y jabón y establecer nuestra distancia. Y recuerden que Guatemala no se detiene. Estuvo con ustedes Moisés Córdoba. Bienvenidos al espacio de su programa Aprendo en Casa y en Clase. Soy Pablo Salvatierra y hoy tenemos esta cápsula de Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad que corresponde al módulo 2, unidad 1, día 1, página 13, para primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas de pensamiento lógico, de investigación, de análisis, de observación y de atención. Y recuerda también tener preparados todos tus materiales, así como tu módulo 2 de autoaprendizaje, para que tú puedas ir aprendiendo en este segmento. A partir de hoy entonces comenzamos con estas cápsulas de Ciencias Sociales. Y el tema que corresponde al módulo 2, unidad 1, día 1, página 13, es el de Ciencias Sociales y Realidad Social. ¿Te has preguntado alguna vez en qué consisten las ciencias sociales? ¿Qué es la realidad social? Eso es lo que abordaremos en este segmento. Acompáñame. Muy bien. Entonces, antes de iniciar, por favor, observa estas imágenes. Tenemos esta de acá dividida en 4 segmentos. Responde, ¿qué situaciones reflejan? Esta primera imagen, ¿qué situación refleja? Esta segunda imagen, la tercera y la cuarta. Ahora, si quisieras investigar por qué suceden estas situaciones o a qué se deben, ¿qué ciencias consideras tú que investigan estas situaciones? ¿Identificas algún elemento de la realidad social de Guatemala? ¿Será que alguna de estas 4 imágenes se relaciona directamente con lo que podemos ver nosotros a nuestro alrededor? ¿Cómo se relaciona? ¿Por qué crees tú que suceden estas situaciones? ¿Qué es lo que pasa? Puedes discutirlo o puedes conversarlo con quien te acompaña en este momento. O bien puedes anotarlo en donde estás tomando apuntes. Para responder a esta pregunta tenemos que abordar entonces qué son las ciencias sociales. Las ciencias sociales se encargan de explicar e interpretar la realidad social. Es decir, a partir de una investigación se indaga en la realidad social. Todo lo que veas tú afuera, en tu comunidad, en tu ciudad, en donde tú vives,
se puede investigar a partir de las ciencias sociales. ¿Y qué es lo que investigan las ciencias sociales? La historia y la cultura. A partir de los hechos históricos y los hechos culturales o la cultura, entonces las ciencias sociales investigarán e intentarán explicar e interpretar estos hechos de la realidad social. Y esto a través de una forma científica. Generalmente nosotros escuchamos que en las ciencias naturales se aplica un método científico, pero en las ciencias sociales también se puede aplicar el método científico y sus pasos. Por eso es que se le denominan ciencias sociales. Y en sí, ¿en qué se enfocan estas ciencias sociales? En estudiar el comportamiento y la evolución del ser humano como ser social. Ser social significa en sociedad, cómo se relaciona con los demás, con su ambiente, con el tiempo y con el lugar en donde vive, en donde convive. Entonces, las ciencias sociales explican e interpretan la realidad social apoyándose en la historia y la cultura a través de un método científico y se enfocan en el comportamiento del ser humano como ente social en una determinada comunidad. Muy bien, y ahora ¿cómo puedes practicar lo que aprendes o lo que has aprendido acerca de las ciencias sociales y que viene en tu módulo de aprendizaje? Lo puedes hacer de la siguiente manera. Al final de la página 13 hay una actividad. Realiza esa actividad. ¿Y en qué consiste? En colocar V si consideras que el enunciado es verdadero o F si consideras que ese enunciado es falso. Además, piensa en una investigación social que podrías realizar en tu comunidad o en el área en donde tú vives, en donde puedas aplicar lo que has aprendido hoy acerca de las ciencias sociales, ya que iremos desarrollando esta investigación en segmentos posteriores. Así que agradezco tu atención. Estas son cápsulas que a partir de hoy estarás tú recibiendo sobre ciencias sociales. Recuerda guardar todo lo que trabajes en tu portafolio Aprendo en Casa y en Clase y compartir lo que aprendes con alguien más. Gracias por tu atención y te espero en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Bienvenidos a un segmento más de Educación Física. Mi nombre es Luis Roberto Chávez Olivares, soy maestro de Educación Física. El tema que vamos a ver es conducción, cinta y tiro para el grado de cuarto diversificado. Empecemos. Vamos a empezar con el calentamiento. Con el calentamiento vamos a utilizar material. En este caso yo tengo 3 aritos. Si tú no tienes aritos en tu casa, puedes colocar una cinta, un lazo o puedes dibujarlo con tiza o con marcador. Vamos a colocar uno acá, uno por esta parte de acá y uno acá. Vamos a hacer un poquito más para atrás este. Tratando de formar un triángulo. Vamos a hacer un pequeño estiramiento antes. Vamos a trabajar acá con pies juntos. Venimos, estiramos 1, 2, 3, 4, 5. Tú puedes contar hasta 15. Voy hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Abrimos. Tratamos de tocar el suelo con la yema de los dedos sin doblar rodillas. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos, derecha sobre izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos, izquierda sobre derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora venimos con nuestra pierna derecha. Jalamos. Vamos a trabajar un poquito de equilibrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede llegar hasta 15 tú. Cambiamos el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aflojamos un poquito lo que es el tobillo, de esta forma. Cambiamos. Bueno, vamos a trabajar con nuestros aros. Vamos a empezar en el primer aro. Cuando vamos a trabajar de aquí para allá, vamos a trabajar un poquito de desplazamiento. Acá, un poco de salto. Llegamos y en este vamos a hacer un poquito de lo que es samba, le decimos algunos. Venir acá
giramos acá, llegamos a este de acá y volvemos a regresar acá. Un poco de quiebre de cintura. Volvemos a repetir. Vamos acá. Venimos. Llegamos. Vamos al otro. Regresamos acá al centro. Vamos estirando. Abrimos las piernas. Tratamos de tocarnos la punta de los pies sin doblar rodillas. 1, 2, 3, 4 y 5. Iniciamos nuestra parte principal. Vamos con nuestra parte principal. Vamos a trabajar lo que es un poco la condición y lo que es la agilidad en los pies. En este caso voy a utilizar 4 aros y voy a utilizar el balón. Los aros tienen que estar pegados. Si no tienes aros, puedes utilizar cuerdas o dibujarlos. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a entrar al aro. Vamos a venir acá. 1, 2, 3, 4, 5. Salimos. Llegamos acá. Pasamos al otro. Y volvemos. 1, 2, 3, 4, 5. Y salimos. Y así consecutivamente. Al llegar al último, vamos a agarrar el balón, vamos a hacer conducción alrededor de los aros, dejamos el balón acá y volvemos a regresar al punto de inicio. Ejemplo, vengo acá, listos, 1, 2, 3, fuera, vengo, 1, 2, 3, 4, 5, salgo, regreso, 1, 2, 3, 4, 5, regreso, 1, 2, 3, 4, 5, regreso, 1, 2, 3, 4, 5, regreso. Conducción con la parte interna del pie. Dejo el balón, regreso, tomo 5 segundos, después de los 5 segundos vuelvo a repetir. Vengo acá, 5, salgo, 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 conducción, parte interna, detención, regreso y vuelvo a repetir. Ese es nuestro primer ejercicio. Bueno, vamos a nuestra segunda actividad. En nuestra segunda actividad vamos a utilizar unas cajas, o si tuvieras unos botes de leche puedes utilizar eso. Voy a utilizar 4 cajas y 2 palos de escoba. Y voy a colocar el balón en la esquina. Si se dan cuenta, tengo más o menos una distancia de 1 metro entre las cajas. El ejercicio que vamos a hacer, vamos a trabajar un poquito de lateralidad. Vamos a saltar acá, regresamos al otro. Y al momento de llegar acá, vamos a conducir con la parte externa del pie alrededor de las cajas. Dejamos el balón y vamos a regresar al punto de inicio. Ejemplo, vengo acá, vengo, parte externa, me ayudo un poco con la parte interna, vengo, detención, regreso, cuento 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo. Vengo acá, parte externa, me ayudo con la parte interna, parte externa, parte interna, dejo, regreso, cuento hasta 5 y vuelvo a repetir. Bueno, vamos a nuestra siguiente actividad. En la siguiente actividad vamos a ver lo que es la finta. En este caso vamos a utilizar algún objeto que ustedes tengan en casa para poder imaginar que es una persona. Vamos a tener el balón y nuestra persona, ¿va? Vamos a venir acá, lo vamos a hacer estático. Vamos a hacer la finta al pase, regresamos, jalamos para el otro lado y le vamos a dar un golpe tratando de tener un punto donde del balón. Ejemplo, estamos haciendo el estático, vamos a hacer la finta al pase, jalamos el balón y le damos al balón. Volvemos a repetir, vengo acá, hago la finta del pase, jalo el balón y pego. Esto lo pueden practicar unas 8 o 10 veces para poder realizarlo mejor. Ahora lo vamos a hacer ya en movimiento. Bueno, lo vamos a hacer completo, venimos conduciendo, hacemos la finta del pase, jalamos el balón y damos un pequeño golpe. Volvemos a repetir, vengo acá, vengo conduciendo balón, finta, jalo el balón y pego. Esto lo podemos realizar de unas 8 a 10 veces. Bueno, nos toca nuestra última actividad. En nuestra última actividad vamos a tratar de mezclar todo. Vamos a utilizar unos conos. Si tú no tienes conos o discos, puedes utilizar zapatos o algún juguete, algún peluche, y siempre colocando de esta forma acá para imaginar que es nuestro adversario que está acá para realizar la finta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir conduciendo, llegamos hasta el punto donde están los discos o los conos, hacemos el lalo, regresamos acá, vamos a hacer la finta al pase y hacemos el tiro automáticamente. Ejemplo, vengo acá conduciendo balón, vengo acá, me ayudo con las dos partes del pie, parte interna y parte externa, vengo acá,
Hago la finta, jalo y pego. Vuelvo a repetir. Salgo conduciendo el balón. Puedo utilizar cualquier parte del pie. Parte interna, parte externa. Vengo acá, conduzco, finta al pase y lanzo. Esto lo podemos hacer de 10 a 15 veces. Con nuestra parte final vamos a hacer un pequeño estiramiento para relajar nuestros músculos. Venimos, abrimos nuestras piernas, tocamos nuestro tobillo derecho, 1, 2, 3, 4, 5, podemos llegar hasta 15, 1, 2, 3, 4, 5, parte adentro de las piernas, venimos acá, 1, 2, 3, 4, 5, venimos hacia el frente, 1, 2, 3, 4, 5, vamos estirando acá, 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos la otra, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, recuerda siempre hidratarte antes, durante y después de la clase y siempre tener a la mano una toallita para poder secarte el sudor. Y te recuerdo, los ejercicios que acabamos de realizar tienes que practicarlos por lo menos 3 veces a la semana. Y recuerda, si vas a salir de casa, utilizar tu mascarilla, lavarte las manos frecuentemente, mantener tu distanciamiento social y recuerda, Guatemala no se detiene. Adiós.